Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar de municipalismo y de violencia de género. Y lo vamos a hacer con Lidia Paterna, coordinadora de formación en igualdad de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha en las provincias de Guadalajara y Albacete. Pues ya mezcla rara, ¿no? Guadalajara y Albacete. Es una mezcla rara, pero que da lugar por esta extensa región que tenemos y que, bueno, pues te lleva a visitar el norte y el sur de la región, sí. Bueno, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género dice que es la manifestación más cruel e inhumana de la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que a estas alturas no cabe duda de que la violencia de género es algo que nos afecta principalmente y especialmente a las mujeres por el simple hecho de serlos, que es una discriminación que atenta sobre todo en principio con nuestra Constitución, con el artículo 14 de nuestra Constitución que nos hace a todos iguales y que por lo tanto, bueno, pues coincido totalmente con las palabras y con la denominación que a esta le pone el Pacto de Estado a la violencia de género. Vamos a ver, es una competencia, digamos que en principio nacional, con competencias autonómicas. ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos para luchar contra la violencia de género? Bueno, pues los ayuntamientos, en ese sentido, y en una región como Castilla-La Mancha, con zonas bueno, pues que sufren una despoblación o que el número de habitantes es muy inferior al de la media nacional, creo que los ayuntamientos son esa primera puerta de entrada y de auxilio a una mujer que esté sufriendo violencia de género. Por lo tanto, los ayuntamientos a nivel municipal tienen mucho que decir, porque además de proporcionar esa primera ayuda a una mujer víctima de violencia de género, pueden implantar políticas públicas de igualdad y de lucha contra la violencia de género en su municipio. Por lo tanto, las entidades locales, los ayuntamientos, las diputaciones tienen mucho que decir. Las entidades locales, en principio, tienen la igualdad como uno de los ejes de actuación. ¿Se está progresando en ese aspecto desde las entidades locales de Castilla-La Mancha? Totalmente. Si estudiamos la evolución de estos últimos, sobre todo de estos últimos años, con leyes que han acompañado desde el ámbito nacional, incluso desde el ámbito regional, donde hemos sido pioneros en poner esa primera ley de lucha contra la violencia de género, los ayuntamientos, digamos que pusieron en sus líneas de actuación, asumieron ese compromiso nacional, ese compromiso regional, lo asumieron como suyo propio y la evolución ha sido increíble. Es más, durante el año pasado que estuvimos tratando los planes de igualdad dentro de los ayuntamientos y los planes estratégicos, pudimos comprobar gratamente que los municipios que así lo exigía la ley, con más de 50 trabajadores, esos ayuntamientos ya tenían planes de igualdad o estaban en proceso de realizar sus planes de igualdad, donde digamos es la principal herramienta para luego implantar esas políticas públicas de igualdad que tienen que llegar al municipio. Por lo tanto, las entidades locales en Castilla-La Mancha están haciendo uso de esa línea y están poniendo entre sus temas prioritarios la lucha por la igualdad y erradicar esa discriminación y esa violencia de género. El común de los mortales de Castilla-La Mancha lo que sí es consciente de actos, por ejemplo, se produce un hecho luctuoso de violencia de género, las concentraciones, manifestaciones, pero las políticas sociales en esa línea, ¿la gente las percibe? ¿Las políticas que ponen en marcha los ayuntamientos? Yo creo que en general esto pasa como en todo, hasta que no te toca cercano o hasta que no lo vives en primera persona, no te das cuenta de todos los recursos que tiene. Yo creo que en ese sentido ha habido campañas de sobra, ya no solamente desde el ámbito regional, me consta que desde la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y desde las diferentes subdelegaciones hay campañas y han creado guías de cómo actuar en casos de violencia de género. Desde el Gobierno regional también ha habido multitud de campañas. Tenemos también el Instituto de la Mujer que se deja la piel en, bueno, pues, en difundir los pasos que hay que seguir tanto en los municipios como a nivel individual, y en este caso la FEN, por supuesto, nos sumamos a esas campañas para que la sociedad lo conozca. Aún así, ya te digo que creo que las personas que les ha tocado de cerca o lo han vivido en primera persona sí que han podido corroborar que existen los recursos y los protocolos necesarios para luchar contra la violencia de género. En este momento, tal como está España, ¿cree que la lucha contra la violencia de género está en riesgo?
Totalmente. Yo creo que sería mirar hacia otro lado, el no decir que existe una parte de la sociedad, sobre todo en los jóvenes, que realmente nos está preocupando bastante, los jóvenes de nuestros municipios, y permíteme que lo enfoque todo a los municipios viniendo de la Federación. Existe una parte de la sociedad y de la juventud de Castilla-La Mancha, en este caso, y de la sociedad en el ámbito nacional, que estamos viviendo una retroversión en esa lucha contra la violencia de género. Creo que está en peligro, creo que para dar pasos adelante cuesta mucho, retrocederlos no cuesta absolutamente nada, destruir no cuesta absolutamente nada, y en ese sentido desde las instituciones y desde las entidades tenemos que ser mucho más férreos y tenemos que dar pasos mucho más consolidados, porque por supuesto está en peligro lo que es la igualdad real, más allá de la que tenemos de la igualdad legal, y tenemos que, bueno, pues luchar muchísimo más, porque estamos en grave proceso de retroceso de esas políticas. Sí, porque los últimos estudios hablan de que cada vez es más joven la gente que tiene comportamientos, digamos, machistas, por llamarlo de alguna manera. Eso les tiene que preocupar mucho, ¿no? Totalmente. Nosotros, más allá de los municipios o de las personas que acuden a nuestros cursos de formación, pues en los mismos, estas personas sobre todo nos trasladan sus inquietudes, y el 90% de las inquietudes en materia de igualdad y violencia de género va sobre todo enfocado a la población mucho más joven, que no reconoce la violencia de género, que no reconoce esas formas que pueden tener de dominación de ellos sobre ellas en las relaciones de pareja, y que, bueno, pues que han cogido esos eslogan y esas falsas frases de no existe la violencia de género, o el feminismo ya no tiene cabida porque ya existe una igualdad. Una persona que se dedica a la igualdad fundamentalmente, ¿cómo entiende o cómo explica que la juventud mejor preparada de la historia esté dando estos pasos atrás? ¿Cómo se explica esto? Bueno, en esto a mi modo de entender, tiene mucho que ver también la sociedad en la que nos movemos actualmente, que nos deja muchas cosas buenas en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a tecnología, en cuanto a avances, en cuanto a globalización. Bueno, pues tenemos muchos avances que nos benefician como sociedad, pero también contrae o nos trae muchos perjuicios a nivel de que existen pequeños coladeros donde estas ideas tienen cabida, donde se meten en la sociedad estos nuevos machismos y estas nuevas frases contra la violencia de género, y estas nuevas corrientes de pensamiento se meten en esas rendijas de este mundo globalizado y de este mundo de medios de comunicación, y al final los jóvenes, que todo lo captan, que son esponjas, bueno, pues si no existen esos filtros, captan lo bueno y lo malo. Bueno, vamos a ir a lo suyo más, a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Están realizando un proyecto pionero contra la violencia de género. ¿En qué consiste este proyecto que están realizando desde la Federación? Pues mira, realmente proyectos de formación los ha habido muchos. Formación encaminada a la concienciación y sensibilización hay de muchas y variadas temáticas dentro de la igualdad y la violencia de género. ¿Por qué es pionero este proyecto? Por las personas a las que se dirige principalmente. Realmente toda la sociedad, a todas las personas que trabajan en los ayuntamientos y en las entidades, se les presupone una formación en igualdad y violencia de género. Pero ¿qué pasa con nuestros cargos públicos? Esas personas elegidas por la sociedad para ser su altavoz y para implantar en los municipios políticas públicas en este sentido. Bueno, pues es a ellos a los que va dirigido. Nosotros pensamos que esos cargos electos que han sido elegidos por la ciudadanía, cada vez que se dirijan a ellos, por ejemplo, a la ciudadanía, tienen que tener un lenguaje inclusivo, tienen que usar el lenguaje de forma no sexista, tienen que implantar políticas públicas encaminadas a la igualdad y a la lucha contra la violencia de género. Por lo tanto, es pionero en el sentido de que se dedica a formar principalmente a esos cargos electos, que más allá de tener una concienciación y una sensibilización, tienen que tener una formación en igualdad. Tiene que haber mucha diferencia entre los cargos electos, concejales me refiero, alcalde, de ciudades grandes o pueblos muy grandes, con los pequeñitos estos que le dedican un ratito y gracias, ¿no? Bueno, pues realmente te tengo que decir que la verdadera importancia está en los municipios pequeños. Al final, en los municipios grandes existen, pues bueno, todo tipo de recursos para luchar para luchar a favor de la igualdad y contra la violencia de género. Existen centros de la mujer, existen casas de acogida, tienen muchísimo más personal en
temas de centros de la mujer. Pero ¿qué pasa en los pequeños municipios? Por ejemplo, en la provincia de Guadalajara, en todo ese norte de Guadalajara, de pequeños municipios que no tienen policía local, que tienen centros de la mujer itinerantes, que tienen muy poquito personal en los ayuntamientos. Realmente ellos y ellas tienen que ser los verdaderos protagonistas de esta formación, porque cuando una mujer es víctima de violencia de género en un pequeño municipio, lo primero que va a hacer es llamar a la puerta del ayuntamiento, y las personas, los cargos electos que abren la puerta a esa víctima son los primeros que tienen que estar formados. Entonces, digamos que la importancia de este proyecto tiene que ver mucho más en los pequeños municipios, y que por cierto son los que mejor responden. ¿Cómo van a desarrollar esta formación? ¿Con qué métodos? ¿Con qué objetivos? ¿Qué es lo que persigue? Vamos. Lo que persigue sobre todo es, más allá de la concienciación y sensibilización, que creo que bueno, pues a los cargos electos lo tienen de por sí, o intuimos o predisponemos que lo tienen de por sí, más allá de eso creemos que tienen que tener una formación específica para implantar políticas públicas. Por ejemplo, una de las formaciones de este año tiene que ver con el plan Corresponsables, ayudar a los ayuntamientos y ayudar a los equipos de gobierno a implantar de manera eficaz y efectiva el plan Corresponsables, porque eso va a repercutir gratamente, sobre todo en las mujeres de los municipios, que son las que por prototipo son las que se encargan de los cuidados de los menores. ¿Las entidades locales aprovechan bien los recursos con los que tienen, de los que disponen, en pro de esta igualdad y de la lucha contra la violencia? De manera general nosotros podemos decir que sí. Además existen ejemplos muy novedosos, y las personas o los ayuntamientos que bueno, pues no saben muy bien cómo utilizar esos recursos, realmente se buscan la ayuda, bien en el Instituto de la Mujer o bien llamando a nuestro teléfono de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, pues para decir, oye, mira, pues he pensado esta idea para los fondos del Pacto de Estado, he pensado en implantar esta medida, ¿qué os parece? ¿Qué otros ejemplos hay de otros municipios de escala similar para poder llevar a cabo ideas? Es decir, si no las tienen por medios propios, recurren a las instituciones para que les den esas ideas y poder utilizarlo de la forma más efectiva posible. Y desde la FEN se les puede ayudar, ¿no? Totalmente. Nuestra línea, dentro de la parte de igualdad que desarrollamos en la FEN, nosotros también estamos para aconsejar y para ayudar en todo lo que es la ejecución y la tramitación de todas estas líneas. Cuando hablamos de igualdad y todas estas cosas siempre pensamos en violencia de género, pero hay otros tipos de igualdad, otros problemas relacionados con la igualdad. La conciliación, por ejemplo, eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Es uno de los grandes problemas y de los grandes retos, sobre todo que tenemos las mujeres, porque a nivel nacional, pues existe este movimiento de malas madres que le da mucha visibilidad, ahora además con un tema, con una canción de Rosalén, que sirve todavía más para exponer el gran problema que tenemos las mujeres a la hora de conciliar y a la hora de hacer uso de la corresponsabilidad, sobre todo cuando alternamos nuestras profesiones con nuestra labor de cuidados. Entonces, en ese sentido, creo que las instituciones tienen mucho que decir, las empresas privadas tienen mucho que decir, y las medidas a implantar en materia de conciliación son fundamentales y muy necesarias para que las mujeres no perdamos esa parte o no tengamos que renunciar a nuestros trabajos y sobre todo, pues a nuestra jornada completa, haciendo que tengamos otra doble jornada en nuestra casa. En la documentación que tienen ustedes se reconoce que se están registrando avances importantes en materias como sensibilización, prevención, detención y protección de los derechos de las mujeres y de los hijos de estas mujeres, pero el problema fundamental de la violencia persiste. ¿A qué se debe? Bueno, pues precisamente a lo que hablábamos al principio, que existe, la sociedad evoluciona, pero con ella evoluciona evidentemente el patriarcado, evoluciona, las ideas machistas evolucionan, esas ideas de posesión siguen estando en la sociedad de otra manera, que a lo mejor en el siglo XXI diferente al siglo XII o al siglo XI, pero evidentemente con la sociedad también, por desgracia, evoluciona este tipo de machismo y evoluciona este tipo de creencias de que o eres mía o no eres de nadie, o estás conmigo o no estás con nadie, o incluso trato de hacerte daño a través de lo que tú más quieres, en este caso a los hijos. A los hijos. Garantizar el principio de igualdad no es fácil. Exige recursos. ¿Hay suficientes recursos para intentar garantizar ese principio? Los hay, si se gestionan bien y se utilizan bien, son muy efectivos y además
se está promoviendo que exista muchísimo más. De hecho, bueno, pues por poner un pequeño ejemplo, en el plan corresponsables va a haber mucha más cantidad de dinero destinado, cada vez surgen muchas más ayudas, el Pacto de Estado continúa estando y además con muchísimos más recursos. Ya no solo hablamos del recurso económico, hay muchísimos recursos materiales, hay muchísimos recursos de personas y de instituciones. Entonces creo que sí, creo que se está apostando, sobre todo a nivel de gobierno regional y a nivel de la federación, se está apostando por la lucha por la igualdad, se está apostando porque cada vez los recursos sean mayores, no solamente económicos, como decía anteriormente, sino de otro tipo, y creo que sí, y que la institución, el equipo de gobierno que necesite recurrir porque no pueda con medios propios, tiene garantizado otro tipo de recursos para hacer frente a esta lucha. Imagino que será muy importante la coordinación entre los ayuntamientos y las administraciones más grandes. ¿Va bien encaminado esa coordinación? Totalmente. Nosotros en ese sentido, la Federación hace como un poquito de enlace entre lo que son las diferentes instituciones que tengan que ver con diputaciones y con ayuntamientos. Nosotros realmente formamos o realizamos muchísimos convenios con el gobierno regional, bueno, pues para implantar esas medidas o ayudar a implantar las medidas del gobierno regional a través de la FEN hacia los municipios, ya no solo en materia de igualdad, pues en materia de consumo, en materia de medio ambiente. En ese sentido, como federación podemos decir que existe una red tejida que abarca todas las instituciones, que funciona, y en ese sentido a través de la FEN todo lo que nos llega pues intentamos que llegue de manera ecuánime a todos nuestros municipios. Bueno, nos hemos pasado del tiempo de la entrevista y vamos a tener el punto final, pero una cuestión final. ¿Se nota la diferente ideología de los ayuntamientos o en este caso van todos de la mano? Nada, en este caso podemos decir que hemos visitado, pues, evidentemente con 919 municipios que tenemos dentro de la Federación, lo tenemos de todos los pensamientos, y podemos decir, y estamos orgullosos de decirlo, que a todas las puertas de los ayuntamientos que hemos tocado, todas nos han recibido por igual, en todas hemos implantado nuestra formación y en todas nos han recibido con los brazos abiertos. En ese sentido, vamos, no existe una igualdad total. O sea que el futuro pasa por la formación y la educación. Totalmente. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, señora Gracias Materna, a vosotros por habernos explicado los objetivos que tiene la Federación de Municipios en pro de la igualdad y en contra de la violencia de género. Muchísimas gracias por permitirnos este altavoz. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje informativo y nos vemos en breve aquí en Guada TV Media. Muchas gracias y buenas tardes.